Televisa presenta. Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a nuestro primer y único episodio de temas controversiales, la clonación. Lo que lo hace más especial, y estoy muy contento de dar inicio en este tema, por mi parte yo soy su servidor Antonio Damián Sainz Arroyo. Y pues el día de hoy vamos a empezar con una temática que me emociona muchísimo, que espero poder transmitir a todos mis escuchas, que espero que se entienda bien, ya que en este momento el tema que llevaremos a cabo será sobre la clonación, como ya anteriormente había dicho, donde vamos a tocar temas como la ética, sus aplicaciones en diferentes campos e inclusive un poco de debate sobre si esto puede ser beneficioso, si esto puede ser algo perjudicial hacia lo que es el futuro tanto en la medicina como en la biología celular y cómo se puede relacionar con la biología celular más que nada. Para dar inicio con esto, empezaremos con nuestra compañera Jennifer, donde nos dirá qué sucede o por qué este tema es bastante discutido entre nuestra sociedad, a tal punto que inclusive podemos llegarlo a escuchar en revistas, bueno, no escucharlo, más bien leerlo en revistas, foros de divulgación científica, artículos de divulgación científica también. Inclusive en noticias podemos llegar a escuchar este tema. También se ha dado casos increíbles tales como la oveja Dolly, que fue uno de los primeros casos de clonación más populares que se ha dado a conocer durante toda la historia de la humanidad. Bueno, no la historia de la humanidad, más que nada la historia de cómo empezó la clonación y cómo se fue forjando a lo largo. Pero antes de pasar con mi amiga, primero daremos una breve introducción de este tema, ya que hemos estado hablando sobre la clonación, pero para empezar, ¿qué es exactamente la clonación? Pues bueno, este se puede definir como una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. ¿A qué nos referimos con ente biológico? En este caso puede ser un humano, un animal, algún tipo de insecto o bicho extraño que veas por ahí, incluso la, la mariposa que puedes ver en los campos de las flores e incluso pueden ser las plantas que vemos a nuestro alrededor. O sea, tom- podemos tomar cualquier muestra de ADN de cualquier ser que se considere vivo y ese ADN podemos copiarlo para replicar ese ser vivo. O sea, va a tener las mismas características, el mismo cabello, en el caso hablando de humanos, ¿no? Va a tener el mismo cabello, los mismos ojos. Y esto es a lo que llamamos un clon. Pero bueno, sin más preámbulo, ahora sí pasemos con nuestra primera expositora. Sonido de aplausos, por favor. Buenos días amigos, yo soy Jennifer Amaya y les comentaré sobre la cuestión de ética y moralidad dentro de este campo de estudio, que vendría siendo la clonación. Si bien este tema se puede aplicar en diferentes campos, desde que se planteó, se ha visto envuelto en muchísima polémica y es que hay diferentes grupos manifestándose en contra por diversas razones. Por ejemplo, les voy a comentar algunos. Hay personas que creen que la clonación puede causar una pérdida en la diversidad genética, que eso es lo que nos hace único y pues nos traería consecuencias como una disminución en la resistencia de enfermedades. Eso es cierto. El tema en sí plantea muchas preguntas importantes sobre la ética y la moralidad que se tiene al realizar estos experimentos. En sí, todas estas personas que buscan cuestionar lo que es la clonación
normalmente son personas que buscan información de lugares en donde no están respaldados por artículos científicos o en sí no tienen una base sólida o un argumento sólido que sea dado por expertos en el tema. Es por eso que normalmente hay mucha controversia por este tema, ya que no, no muchas personas conocen realmente lo que este tema conlleva. De hecho, amigo, eso es cierto. Una de las preocupaciones que tiene la sociedad con respecto a este tema está más relacionado a las cuestiones éticas de estos experimentos. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué? Es que estos experimentos pueden deshumanizar a las personas que son creadas porque pues fueron creadas para un fin, ¿no? Entonces, las personas, o bueno, los clones, son considerados, son empezados a considerar como objetos por ser creados y también se les puede manipular su voluntad, que también se pone en duda o también se juzga si se verá por el bienestar de dichos sujetos. Además de que también puede llegar a afectar la autonomía, la dignidad y la individualidad de dicho sujeto. Pero sin juzgar, la clonación presenta muchísimas cuestiones éticas y morales, no hay que negarlo. Pero sin duda, esto abriría un nuevo rumbo para la ayuda en otros campos de estudio. Ya lo mencionarán mis compañeros más adelante, pero es importante tener en cuenta que todo esto es necesario para el desarrollo de la sociedad y es importante desarrollar políticas y regulaciones que equilibren los dos bandos. Ciertamente la clonación puede traer muchos beneficios no solo al campo de la medicina, sino también al campo de la agricultura, por decir un ejemplo. En este caso, para lo que es el campo de la medicina, la clonación terapéutica es donde se diferencia lo bueno de lo malo de la clonación. En este caso, la clonación terapéutica no busca reproducir completamente a un individuo en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir que en la clonación terapéutica lo que se busca es replicar un tejido o un órgano para esa persona, aquella persona que no pueda tener, por ejemplo, un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, un trasplante de estómago. En este caso, la clonación terapéutica entra ahí, ya que puede tener un implante, un trasplante por medio de su propio ADN. No necesita el trasplante de un órgano de alguien más. Simplemente se puede copiar ese órgano que le hace falta o que está en un estado deteriorado y arreglarlo como si nunca le hubiera pasado nada. Esto viene siendo un beneficio también, ya que normalmente en las cirugías uno de los mayores problemas es la aceptación del cuerpo humano hacia ese nuevo órgano. Con un órgano clonado, ese órgano puede ser aceptado de una forma mucho más rápida y de mucho menos peligro a que si es trasplantado a alguna otra persona, la cual no encuentre las condiciones adecuadas a ese órgano para implantarse en el nuevo huésped. Entonces, este tipo de clonación es una técnica que tiene como objetivo generar células y tejidos para ser utilizados en terapias médicas. Esta técnica ha sido objeto de controversias debido a que para obtener las células y tejidos necesarios se debe crear y destruir embriones humanos. A pesar de esto, muchos investigadores argumentan que la clonación terapéutica es una herramienta útil para la medicina regenerativa y que puede ofrecer una cura para muchas enfermedades crónicas y degenerativas. Bueno, y ya que hablamos de esto, démosle la bienvenida a nuestra siguiente expositora, Emily Yaxel García Salas. Gracias. Bueno, hablando un poquito sobre sus antecedentes, a mediados del siglo pasado, algunos científicos pasan de la ficción a la realidad.
obteniendo los resultados de las vacas introducidos en óvulos maduros. El núcleo de las células embrionarias muy jóvenes que tenían la particularidad de ser totipotenciales, es decir, que no se han diferenciado, lo que significa que lo mismo pueden convertirse en una neurona que en un hepatocito. De este modo conseguiría el nacimiento de términos clónicos. Desde una perspectiva técnica, la clonación de seres humanos y otros primates es más difícil de los otros mamíferos. Otro motivo es de las dos proteínas esenciales para la división celular, conocidas como proteínas fusiformes. Están ubicadas muy próximas a los cromosomas de los óvulos primates por consecuencia de la extracción del núcleo del óvulo. Para hacer un espacio para el núcleo de los donantes también eliminan las proteínas fusiformes, interfiriendo así como la división celular. Ahora bien, la clonación a partir de una célula adulta o fusiformes procedentes de un feto que está completamente diferenciada. No hay que olvidar que una vez del programa genético de la célula ha deseado que va a ser cuando crezca, ya no hay vuelta atrás. En su ADN unos genes se activan y otros enmudecen de por vida. Por ello, por lo que solo las células germinales, los óvulos y los espermatozoides participan en reproducción. Bueno, sí, como ya mencioné con anterioridad, esto puede abrir un tema de debate en el cual existe la postura de aquellas personas, ¿no?, que se piensan que hay cosas que solo no deberíamos hacer. Es más, ni siquiera debemos saber cómo hacerlas. En este caso hacemos referencia a la religión. Vaya, recordemos que, sin generalizar, es importante no encasillar a todos en una sola bolita, pero muchos religiosos se piensan y creen que se está quitando el derecho a Dios como su único creador, oponiéndose o rebelándose a su poder. Pero también se cree que este nuevo ser clonado tendría un alma y por lo tanto estaría faltando el respeto a la vida propia, sosteniendo o basándose en el hecho de que no es un desarrollo o un proceso natural y por ende no debe realizarse. En eso es lo que se basan, ¿no? Sin embargo, es cierto que no es posible, como ya lo dije antes, que se congele el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues se privaría a la sociedad de bienes realmente benéficos y cosas que nos ayudarían en nuestra calidad de vida y también puede ser en otros aspectos, que no necesariamente nos tienen que, pues, afectar a nosotros. Aunque ese tema siga en debate y etapa de desarrollo, no hay que dejar de cuestionar si realmente clonación o no, porque muchos pueden decir, yo creé a alguno con la clonación, bla bla, pero la situación puede ser lo contrario. A la clonación, por ejemplo, en 1998, científicos de Corea del Sur afirmaron haber clonado exitosamente un embrionario humano, pero dijeron que el experimento había sido interrumpido de la etapa inicial, cuando el clon era tan solo un grupo de 4 células o uno más cercanos al 2000. En el 2002, parte de un grupo religioso para creer que los seres humanos fueron creados por extraterrestres dio una rueda de prensa para anunciar el nacimiento de lo que afirmaban ser el primer humano clonado por una niña llamada Eva. Bueno, pues entonces ya sabemos que tenemos que tener una mente abierta para hablar sobre este tema. Y en este caso también involucra a cosas fuera del área de la salud. Ahora nuestro compañero Oscar nos hablará sobre un poquito más sobre lo que es la clonación en la agricultura y la ganadería. Por favor, recibámoslo. Sí, hola. Cuando se habla de clonación en agricultura y ganadería, hablamos de una técnica que se utiliza para producir organismos idénticos genéticamente, lo que puede tener varios beneficios en términos de producción y calidad. Siendo más específicos, en la agricultura, la clonación se utiliza para propagar plantas con características deseables como mayor rendimiento, resistencia a enfermedades o mejores cualidades nutricionales. Esto se logra mediante la toma de tejidos de una planta madre y su cultivo en un medio de crecimiento, para luego obtener una planta genéticamente idéntica a la madre.
mientras que en la ganadería se utiliza para producir animales con características deseables, como mayor producción de leche o carne de alta calidad. Esto se logra mediante la transferencia de núcleos de células de un animal donante a un óvulo vacío de otro animal, y luego la implantación del embrión en una madre sustituta. Me imagino que esto también implica opiniones controversiales, ¿no? Pues sí, que plantea preocupaciones tanto éticas como de bienestar animal, así como riesgos de pérdida de diversidad genética y la posible aparición de nuevas enfermedades. Por lo tanto, es importante considerar cuidadosamente los pros y contras de la clonación en la toma de decisiones en la agricultura y la ganadería. Bueno, muchas gracias por tu participación, Armenta. En este caso, la clonación también tiene otros usos. Aunque no se trata la raíz del problema, sin duda puede ayudar con los síntomas de esta misma. Para conocer más de este tema, invitaremos a nuestra penúltima expositora antes de pasar al final y dar como terminado este segmento. Un fuerte aplauso a nuestra compañera Naidelin Paz Alvarado. Gracias a todos los que están aquí. Yo explicaré un poco sobre el tema de la clonación para la extinción de las especies. Es importante entender que la clonación no revierte las condiciones ambientales que llevaron a la especie a la extinción y tampoco resuelve los problemas de la diversidad genética, que a menudo son la causa principal de la extinción de las especies. Exploremos algunos de los pros y los contras de la clonación como herramienta para la conservación de especies en peligro de extinción. Dolly the Sheep fue un experimento exitoso, por lo que los científicos descubrieron que podían producir descendencia a partir de una célula indiferenciada mediante la transferencia nuclear. Hemos utilizado este método para mejorar los procesos de clonación de animales para otras especies, pero el costo de seguir este proceso con fines comerciales sigue siendo demasiado alto cuando examinamos las ventajas y desventajas de la clonación de animales. Debemos equilibrar la necesidad de impulsar la evolución sin dejar de proporcionar diversidad en las estructuras genéticas. Ya sabemos que monocultivos enteros se aniquilan cuando las enfermedades afectan la agricultura, por lo que es muy probable que se produzca el mismo resultado cuando adoptemos el mismo enfoque con el reino animal. Bueno, una de las primeras ventajas sería que podría alentarnos a restaurar el equilibrio, reemplazando o incluso reintroduciendo animales clonados que están extintos o en peligro de extinción dentro de un ecosistema o hábitat. Pero no hay que olvidarnos de las desventajas, como lo sería el hecho que la salud de la descendencia suele ser cuestionable. Muchas gracias por tu participación, Naidelin. Y ahora pasaremos a nuestra última expositora de este podcast. Ella nos contará algo más específico sobre la clonación. Hola, gracias por escucharnos. Yo les hablaré sobre la clonación en el ADN, el cual es un proceso de hacer múltiples copias idénticas a un fragmento en particular de ADN. Es un procedimiento típico de clonación de ADN. El gen u otros fragmentos de ADN de interés se insertan primero en un fragmento circular de ADN llamado plásmido. Se realiza con enzimas que cortan y pegan ADN. Se obtiene una molécula de ADN recombinante, otra de ADN ensamblado de fragmentos que provienen de múltiples fuentes. Se introduce el plásmido recombinante en bacterias, se seleccionan las bacterias que contengan el plásmido y se cultivan. Al reproducirse estas réplicas, el plásmido y se cultivan. Al reproducirse estas réplicas, el plásmido se pasa automáticamente a su descendencia y de esta forma hacen copias de ADN. Y bueno, complementando tu información, hay distintos métodos de clonación, los cuales puedo dar un ejemplo, la cual sería la clonación basada en enzima, que básicamente son enzimas que cortan el ADN en una secuencia nucleótida corta. También está la clonación por PCR, la cual lleva a cabo un proceso llamado ligación, el cual es un método para insertar un fragmento de ADN dentro de un vector usando una ADN ligasa. Pero bueno, no entraremos en más detalles porque ya se nos está acabando el tiempo para el podcast. Mi nombre es Antonio Damián Sainz Arroyo y muchas gracias a todos los que han participado en este podcast y todos los que nos han escuchado. Bye bye.